Hola, somos el equipo número 7 y les vamos a hablar sobre trastornos respiratorios en el neonato. En cuanto a trastornos respiratorios del neonato, vamos a abordar lo que es la taquipnea transitoria, el síndrome de dificultad respiratoria, síndrome de aspiración de meconio, apneas del recién nacido y por último vamos a hacer una comparación o diferenciación entre una apnea y una pausa respiratoria. Pero antes de entrar en estos temas, tenemos que saber que la dificultad respiratoria en el recién nacido se va a caracterizar por uno o más de estos signos, que son el aleteo nasal, la taquipnea, la retracción del tórax, los gruñidos o quejidos respiratorios. No necesariamente se van a presentar todos, puede ser solamente uno o más de uno. Como ya sabemos, un recién nacido o neonato respira aproximadamente de 30 a 60 veces por minuto. Y lo que no tenemos que olvidar y que es muy importante es que un trastorno respiratorio, una dificultad respiratoria en un recién nacido o neonato, esta es una condición potencialmente mortal para estos bebés. Entonces tenemos que intervenir inmediatamente en cuanto veamos algún signo de dificultad respiratoria en el neonato. Y bueno, para esto tenemos lo que es la escala Silverman, que nos va a ayudar a valorar y a detectar en qué gravedad está la dificultad respiratoria o si existe una dificultad respiratoria. Es una herramienta muy fácil de utilizar y muy importante. Enseguida vamos a insertar un video donde se muestran los signos de dificultad respiratoria en un recién nacido. I gave him a nut and a no. Hola, mi nombre es Monse, les voy a hablar sobre la taquipnea transitoria. La taquipnea transitoria es la dificultad respiratoria transitoria causada por la reabsorción diferida del líquido pulmonar fetal. Esto quiere decir que cuando un bebé se está formando, existe un líquido que está en los pulmones. Cuando el bebé nace, el líquido que está en los pulmones, con las primeras respiraciones, se empieza a reabsorber o se elimina. Cuando se presenta la taquipnea transitoria es porque se queda cierto líquido en los pulmones y esto provoca que al bebé le cueste trabajo respirar o respire más rápido. Por eso se caracteriza por la presencia de taquipnea con frecuencia respiratoria a 60 respiraciones por minuto. Y es más probable que se presente si la madre tiene asma, diabetes mellitus, tabaquismo, si le administran abundantes líquidos, si la sedación es por tiempo prolongado o por si existe ruptura de membranas mayor de 24 horas, sin trabajo de parto o si el trabajo de parto es precipitado. Pues bueno, los síntomas de un bebé recién nacido con taquipnea transitoria se identifican por la frecuencia respiratoria menor a 60 respiraciones por minuto, taquipnea persistente por más de 12 horas, campos pulmonares inestertores, saturación de oxígeno menor de 88% por oximetría de pulso. Y pues el bebé se le puede observar que existe una coloración azulada en la piel y que existe aleteo nasal o movimientos entre las costillas y el esternón, conocidos como tiraje intercostal, que es lo que les mencioné ahorita. Y bueno, para las pruebas y exámenes se puede realizar un hemograma o hemocultivo que sirve para descartar una infección.
Se realiza radiografía de tórax para descartar otras causas que no podrían ser taquipnea transitoria. También se realiza prueba de gasometría arterial para verificar los niveles de dióxido de carbono y oxígeno. Y pues tiene que realizar un monitoreo continuo del oxígeno del bebé y la frecuencia cardíaca. Casi siempre el diagnóstico se realiza entre los 2 a 3 días posteriores a que el bebé nace. Y pues bueno, dentro del tratamiento se utiliza la administración de oxígeno para mantener un nivel estable en la sangre. Y pues la mayoría de los bebés mejoran dentro de las 24 a 48 horas posteriores a que inicie el tratamiento. A continuación les voy a hablar sobre el síndrome de dificultad respiratoria. Este es un síndrome que se caracteriza por la inmadurez del desarrollo anatómico y fisiológico pulmonar, es decir, que los pulmones no se alcanzaron a desarrollar correctamente antes de la fecha de término del embarazo. Generalmente se presenta si el embarazo dura de 37 a 39 semanas, es casi a término, y pues la enfermedad es causada principalmente porque en los bebés existe una sustancia protectora, se puede decir, que se llama surfactante, y esa sustancia ayuda a los pulmones a inflarse con el aire y pues impide que los alvéolos colapsen. Entonces, si los bebés no presentan, o sea, si hay una deficiencia del surfactante, es cuando se presenta el síndrome de dificultad respiratoria. Los factores que pueden incrementar el riesgo de presentar el síndrome son la hipotermia, asfixia perinatal, fetopatía diabética, no haber recibido esteroides prenatales o que sea de género masculino. También puede ser si un hermano o hermana del bebé ya lo padecieron, si el parto es por cesárea o si hay problemas en el parto también que reduzcan la circulación del bebé, o si el trabajo de parto es rápido. Los síntomas generalmente se manifiestan por un color azulado en la piel del bebé por causa de la mal intercambio gaseoso, la detención breve de la respiración, es decir, apnea, la disminución del gasto urinario, aleteo nasal, respiración rápida, respiración poco profunda, dificultad para respirar y sonidos roncos mientras respira o movimientos respiratorios inusuales. Y bueno, como parte del diagnóstico se pueden realizar pruebas y exámenes tales como la gasometría arterial, que generalmente muestra bajos niveles de oxígeno y exceso de dióxido de carbono, una radiografía de tórax que muestra que los pulmones tienen una apariencia de vidrio molido, y se pueden realizar análisis de laboratorio para ayudar a descartar infección como causa de los problemas respiratorios. Como parte del tratamiento, a los bebés se les puede administrar oxígeno húmedo, pero es importante tenerlo bien controlado porque puede presentar efectos secundarios a largo plazo. También se podría realizar una ventilación mecánica, pero puede tener complicaciones porque puede dañar el tejido pulmonar de los bebés. Entonces, para evitar esto se puede realizar una intervención por CPAP y eso pues disminuye la posibilidad de que el bebé se le tenga que iniciar una ventilación mecánica. Y pues bueno, la afección con frecuencia empeora del día 2 al día 4 y a partir de ese día empieza a mejorar progresivamente. Pero sí hay probabilidad alta de que el bebé, si no se le da un tratamiento adecuado e intervenciones adecuadas, el bebé puede fallecer. Hola amigos, yo soy Sukey y les voy a hablar sobre el síndrome de aspiración de meconio. Primeramente voy a comenzar con decirles qué es el meconio. Bueno, se le llama meconio al desecho o materia fecal del neonato o del feto, incluso cuando aún está dentro de la pancita de su mamá, y este está compuesto por células muertas, secreciones del estómago y del hígado, líquido amniótico, moco. El anugo es la vellosidad del bebé, también está compuesto por bilis y en mayor porcentaje por agua.
Bueno, este normalmente debe ser expulsado dentro de las primeras 24 horas de vida del neonato. Pero en el síndrome de aspiración de meconio, este se expulsa cuando el bebé está bajo estrés o sufrimiento fetal. Entonces, como una reacción que tiene el bebé es expulsar el meconio y entonces este quedaría en el líquido amniótico. Esto es cuando aún no nace, cuando aún sigue en el útero de su madre. Bueno, las causas, como ya les comenté, es que esté bajo sufrimiento fetal, y este sufrimiento fetal se ocasiona por la disminución del suministro de sangre y oxígeno, y generalmente esto se da en partos prolongados o partos post-término. ¿Qué quiere decir post-término? Que están dentro de la semana 42 de gestación o incluso después. Y la incidencia en cuanto al síndrome de aspiración de meconio, esta va de un 12 al 14% de los partos y se da generalmente entre la semana 37 a la 42 de gestación. Tiene una mortalidad del 4%. Cabe resaltar que no todas las veces que haya expulsión de meconio quiere decir que va a haber una aspiración. Esto no se da en todos los casos, pero sí es un suceso que pasa. Entre los signos que vamos a encontrar por aspiración de meconio en un neonato recién nacido va a ser cianosis, que es esta coloración azul en la piel, dificultad respiratoria, podemos encontrar incluso un paro respiratorio y flacidez en el recién nacido. ¿A qué se refiere esto? A que el bebé, como no tiene suministro de oxígeno, por esta obstrucción que hace al aspirar el meconio, esto se va directo a sus pulmones, entonces hace una obstrucción y no hay suministro de oxígeno, entonces el bebé va a nacer como muy flojito, como muy blandito, lo tocan y no va a haber como tensión muscular y esto. Entonces son los signos importantes que tenemos que valorar. En dado caso de que tenga alguno de estos signos, 1, 2 o más, entonces tenemos que actuar de inmediato. Muy importante, si alguno de estos signos los notamos en nuestro recién nacido, entonces tenemos que hacer primeramente secarlo, porque hay que recordar que nacen con secreciones, el líquido amniótico, entonces hay que secarlo, hay que estimularlo y no dejar que pierda calor. Generalmente los bebés a la hora de estimularlos, ellos comienzan a respirar y es cuando surge este llanto. Pero si aspiró meconio y ya tiene esa obstrucción en los pulmones de la vía aérea, entonces hay que aspirar secreciones en medida de lo posible y administrar oxígeno. En algunos casos los bebés se tienen que ir a cuidados intensivos neonatales y aquí se les administra antibiótico. ¿Por qué? Porque el meconio nos puede generar infecciones pulmonares, entonces se les administra antibiótico y se les administra oxígeno. En algunos casos este apoyo de oxígeno e incluso de alimentación solo dura de 2 a 4 días, pero en casos más graves dura un poco más de tiempo. Entonces son datos que no tenemos que olvidar y que tenemos que tener muy presentes y estar muy al pendiente si notamos alguno de estos signos en el recién nacido. Y eso sería todo de mi parte. Buen día, compañeros, mi nombre es Brenda Montoya. Yo les voy a hablar acerca de la apnea del recién nacido. Primero vamos a comenzar por definir qué es una apnea. La apnea es el cese de la respiración, la interrupción de la misma en el niño pretérmino, en el niño que nació antes de tiempo. Esta puede distinguirse de dos maneras. Hay una que puede ser mayor a 20 segundos en la interrupción de la respiración, pero esta no va a provocar o no va a manifestar algún tipo de signos. Y hay otra que tenemos que la respiración se va a interrumpir algo menor a 20 segundos y esta sí va a ser acompañada de bradicardia, de cianosis y vamos a encontrar una disminución en la saturación de oxígeno. Bien, pues tenemos diferentes tipos de apneas. Tenemos apneas primarias,
y apneas secundarias. Las apneas primarias se distinguen o se definen como aquellas apneas que son a causa de inmadurez de los mecanismos de la regulación de la respiración en el neonato. Esto más adelante lo voy a explicar en la fisiopatología, pero se debe a que el control o el centro de control de la respiración del neonato no es lo suficientemente maduro para controlar o para llevar a cabo adecuadamente estos mecanismos de respiración. Después tenemos la apnea secundaria, que esta es relacionada a diferentes tipos de causas. Esto puede ser una sepsis precoz, puede ser una sepsis nosocomial, una infección de las vías respiratorias, una alteración metabólica, una depresión a causa de fármacos, una hipoxemia, fatiga muscular, entre muchas otras. Pasamos a los tipos de apneas. Los tipos de apneas que nos encontramos son la apnea central, que esta es definida como la ausencia de flujo en la vía aérea y también la ausencia de movimientos respiratorios en el bebé. Después tenemos la obstructiva, que es la ausencia del flujo en la vía aérea, pero esta va a ser acompañada por contracciones de los músculos respiratorios en el neonato. Y tenemos las mixtas, que es un mismo episodio de apnea y se observa una fase central y otra fase obstructiva, por eso es mixta. Vamos a encontrar estas dos características mezcladas en una misma apnea. Cabe resaltar que la mixta es el tipo de apnea más conocida durante el periodo del niño pretérmino. Muy bien, a continuación les voy a presentar la fisiopatología a grandes rasgos y de manera resumida de cómo es que funciona esta patología en el recién nacido. Me tomé el tiempo de hacer este pequeño diagrama. Muy bien, vamos a comenzar por este lado en donde explicamos la fisiología normal en la respiración del recién nacido y nos encontramos con que tenemos un centro de control nervioso a nivel del sistema nervioso central. Este centro de control, como su nombre lo dice, va a ser el encargado de la modulación general del sistema respiratorio en el bebé. ¿Qué pasa? Que este está conformado por tres grupos, tres partes, en donde vamos a encontrar cuál es el encargado de cada una de las fases de la respiración normal. En primer instante tenemos el grupo respiratorio dorsal. Este está ubicado a la altura del bulbo raquídeo en los bebés, y este va a ser el encargado de hacer una regulación en la fase de inspiración del bebé. Más adelante tenemos el grupo de respiratorio ventral, que está a la misma altura del grupo respiratorio dorsal, pero obviamente, como su nombre lo dice, del lado ventral de este. Este va a ser el encargado de regular la fase de expiración del bebé, del neonato. Y tenemos también por otro lado el centro neumotáxico, que este va a ser el encargado de tener el control de la frecuencia y de la profundidad de la respiración. Y todo esto en conjunto va a crear una modulación o un control, un monitoreo de la respiración adecuada que tendría que tener un bebé. Después pasamos a la fisiopatología, a explicarla. Muy bien, uno de los indicadores más importantes en la faceta de la apnea es la edad gestacional, ya que aquí nos encontramos con un recién nacido pretérmino que nació antes de las 37 semanas de gestación, por lo cual vamos a encontrar una inmadurez en todos los centros antes mencionados, lo que va a causar que haya una deficiencia tanto en la estructura morfológica y en la estructura fisiológica, que lo que va a causar es lo siguiente. Si es menor a las 24 horas la presencia de la apnea, o sea, si la apnea se presenta menor a las 24 horas de nacido del neonato, esto lo vamos a relacionar con una deficiencia estructural y fisiológica a nivel neurológico.
Esto quiere decir que si es una deficiencia a nivel neurológico, va a haber un déficit del control de la modulación de la respiración, lo que va a causar que haya una menor sensibilidad en los quimiorreceptores a nivel del sistema nervioso central y que haya una disminución de reacción de estímulos. Más adelante nos encontramos que si la apnea se presenta entre las 24 y 72 horas del nacimiento, lo vamos a relacionar con una deficiencia tanto estructural y fisiológica, morfológica, en la musculatura del bebé. O sea, vamos a relacionarlo a lo muscular, si es dentro de las 24 y 72 horas. Lo que va a hacer que haya una disminución del tono muscular, causando una disminución del volumen corriente en la respiración del bebé, que es la respiración normal que todo mundo o que los bebés deberían de tener, y una disminución de la capacidad inspiratoria. Después, por otro lado, tenemos que si es una apnea presentada mayor a las 72 horas de nacido, lo vamos a relacionar con una falla, una deficiencia en las estructuras cardiocirculatorias. Esto quiere decir que al haber una falla en el sistema circulatorio, vamos a encontrarnos con que hay una menor presión de eyección, lo que quiere decir que la sangre no está con una presión adecuada en el bebé, lo que produce que en el bebé nos vayamos a encontrar un tipo de cianosis. Es cuando hay una falla a nivel cardiocirculatorio, nos encontramos con la presencia de cianosis en el bebé. Y también una falla en el sistema cardiocirculatorio nos va a causar una deficiencia o una baja en el volumen de eyección, lo que nos puede convocar o lo que nos puede llevar a un shock hipovolémico como consecuencia. Y todo esto en relación, todo junto, todo esto va a causar una falla a nivel de la perfusión normal del bebé, lo que va a causar como consecuencia un episodio de apnea. Voy a abordar las intervenciones de enfermería en cuestión o el abordaje que nosotros como enfermeros debemos de tener cuando tenemos un episodio de apnea en el recién nacido. Lo que se recomienda de primer instante es una posición prona bajo la supervisión médica continua y con monitorización continua obviamente del bebé. También está recomendada la posición supina en el bebé cuando el paciente no se encuentra bajo una supervisión médica. Obviamente, si es una apnea por desencadenante secundario, si es una apnea secundaria, se tiene que corregir las causas del por qué esta apnea se está presentando. También se recomienda que se tenga una monitorización constante de los signos vitales del bebé. Esto incluye temperatura, frecuencia cardíaca, respiración, frecuencia de la respiración y una monitorización de la saturación de oxígeno en el bebé. También es una supervisión clínica en la que nosotros también tenemos que estar altamente supervisando y viendo la coloración del bebé, viendo cómo se comporta durante toda su instancia hospitalaria. También tenemos que tener un ambiente térmico neutro. Esto quiere decir que cualquier elevamiento de la temperatura en la cuna del bebé o en el mismo ambiente puede provocar que haya una complicación en la respiración del bebé. El tratamiento médico en la apnea del recién nacido se encuentra principalmente por metilxantinas. Este tratamiento médico es conformado en su primera instancia por la administración de cafeína para la estimulación del sistema nervioso del bebé. En caso de no contar con cafeína como tratamiento, se utiliza de segundo instante aminofilina o tiofilina, que es otro conjunto de metilxantinas,
que están recomendadas ante la ausencia o que no contemos en nuestra empresa, nuestra institución hospitalaria con cafeína. Después, enseguida, vamos en caso de que el tratamiento médico no sea suficiente para el bebé, vamos a tener que tener oxígeno suplementario, lo que hará que el bebé mantenga una saturación de oxígeno por debajo del 95% y por arriba de lo determinado del bebé. Si a pesar del tratamiento con metilxantinas persisten las apneas, va a ser necesario la intervención de un CPAP nasal, una presión positiva continua, o un IPPB, que es una presión positiva intermitente. Una vez que tenemos un tratamiento médico que no es suficiente para la apnea del recién nacido y tenemos otros tipos de auxiliares como el CPAP nasal, como el IPPB de la presión positiva intermitente, si esto no es suficiente, va a ser necesaria la intubación orotraqueal del bebé, esto con la administración de FiO2, de oxígeno, para que el bebé pues pueda sobrellevar esta apnea, ya que si persiste a pesar de los tratamientos antes mencionados, pues va a ser necesaria una intubación orotraqueal. Muy bien, es muy importante la vigilancia y la monitorización del estado ventilatorio del bebé cuando se presenta una apnea y cualquier tipo de anormalidad en la respiración es necesario reportarlo ante el médico, ante las notas de enfermería, y pues prácticamente estas serían todas las intervenciones que nosotros tendríamos. Vamos a hacer un diagnóstico diferencial entre una apnea y una pausa respiratoria. La pausa respiratoria también se entiende como un cese, como una interrupción de la respiración, pero esta también es conocida como un tipo de apnea no patológica, ya que al presentarse esta pausa, las siguientes características es que es menor a 20 segundos la pausa respiratoria y que esta apnea no patológica, también así conocida, no va a ser acompañada de algún tipo de bradicardia, ni de saturación de oxígeno, ni algún otro tipo de señal de alerta. Esta es la diferenciación entre una pausa respiratoria y una apnea. La pausa no va a presentar ningún tipo de alteración, simplemente va a ser una pausa respiratoria menor a 20 segundos, y la apnea es posible que sí sea acompañada de bradicardia, de cianosis, de desaturación, y pues eso es el diagnóstico diferencial de una y otra. Muy bien, pues esto es todo de mi parte. Espero que les haya gustado el abordaje que vimos en la apnea del recién nacido, y pues que tengan un muy buen día. Gracias.